Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como ya lo comentaba Roberto, en esta ocasión nos toca hablar sobre los cristales. Es una parte medular, unos elementos formes que siempre están presentes, que comúnmente los podemos identificar, pero a veces tenemos problemas con ellos. En este caso, por ejemplo, los de origen genético, los de origen medicamentoso, son un problema. Y en algunas ocasiones también por cuestiones de la conservación de la muestra, por X o Y razón, pueden presentar una morfología que no es usual o no es típica. Y eso nos lleva a errar en cómo los vamos a clasificar. Una de las cosas que se hacen para poder llegar a una conclusión de la especie cristalina a la cual lo estamos enfrentando son las pruebas de solubilidad, que es una práctica ya muy vieja, que hace mucho tiempo se utilizaba, por ejemplo, para clasificar los litos, los cálculos, se hacían con las pruebas de solubilidad. Actualmente ya hay otro tipo de técnicas más sofisticadas, como la espectroscopía infrarroja, pero sigue siendo útil en la parte del sedimento urinario, para esas cuestiones que les comentaba. En Europa nos dicen que si tenemos dudas con algún cristal, hagamos pruebas de espectroscopía infrarroja, pero no es un equipo que tengamos a la mano, son equipos muy caros y que solamente lo compremos exclusivamente para esa cuestión, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, lo máximo que podemos hacer es esta parte, las pruebas de solubilidad con los distintos reactivos, que por lo regular son reactivos comunes que tenemos en nuestro laboratorio, y estos se van empleando para los distintos cristales. Posteriormente se les va a proyectar una tablita para que vean, en este caso, los cristales con qué son solubles, con qué son insolubles. Se pueden utilizar distintas técnicas. Por ejemplo, en este caso que ya tengan su sedimento centrifugado, le pueden agregar directamente la solución al tubo. Pero en mi caso yo no se los recomiendo porque estropean todo el sedimento, ¿sí? Si le agregan algún ácido, algún alcalí, esto ya estropeó todo el sedimento y eso aparte lo está diluyendo. Y si van a hacer su reporte de partículas, ya no va a ser muy adecuado. Entonces lo pueden hacer en otro tubo, pero creo que es más sencillo hacerlo en el porta, ¿sí? En el portaobjetos colocamos partes iguales de la muestra con la solución. Podrían ser 10 microlitros de la muestra, 10 microlitros de la solución que van a probar, la mezclan, ya sea con el cubreobjetos o con un aplicador de madera, lo ponen y lo ven al microscopio y así de sencillo, ¿sí? Porque eso de estarlo poniendo en otro tubo puede ser más engorroso, se gastan más muestra y ahí no siempre tenemos la suficiente muestra, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pediátricos que nos llevan una cosita nada de orina, pacientes que ya tienen enfermedad renal avanzada, que casi no orinan, ¿sí? Es poquita muestra la que tenemos y que nos la acabemos en esa parte, pues no conviene. Y si aparte tenemos que teñir la muestra porque encontramos a lo mejor alguna anomalía celular, pues ya la perdimos por esa misma cuestión. Entonces a mí se me hace más práctico eso y estamos perdiendo poco volumen en este caso de las muestras. Entonces aquí hay algunas muestras que ya previamente visualizamos, hay algunas que tienen cristales comunes, unos con morfología no tan común, porque por ejemplo el oxalato de calcio dihidratado lo conocemos, que es dice la bibliografía que es un sobre de cartas. En este caso es un cuadrado con sus líneas que lo atraviesan, no la morfología común, pero hay algunas muestras que tienen una forma dodecaédrica, en la cual les crece la base, se hacen más gorditos, y las pirámides quedan en las esquinas. Esta es una morfología no común y se asocia, por ejemplo, a hipercalciuria, que está el calcio elevado. Es una forma o una facie, le llaman, que representa patología, ¿sí? Y también hay fosfato de calcio, que también es más o menos común encontrarlo, y el fosfato de calcio se llega a confundir con otros como la tirosina, los medicamentosos, incluso hay algunos cristales que no existen,
Sin embargo, los libros lo mencionan, por ejemplo, el sulfato de calcio. Hay algún libro por ahí que dice que si ese cristal está en pH ácido es sulfato del calcio y si está en pH alcalino es fosfato de calcio. Pero el sulfato de calcio no existe. No existe ese cristal, ¿sí? Y son cosas que se vienen arrastrando, que los libros copian y copian y copian y copian, y la verdad es que no es así. Es la misma especie cristalina, es fosfato de calcio, ¿sí? Es la misma. Pero no sé por qué razón le pusieron otro nombre nada más porque cambió de pH, pero no es la cuestión. Entonces, vamos a hacer esa cuestión, esa parte. Para eso necesitamos centrifugar nuestra muestra, y una vez que ya tenemos centrifugada claramente ya con un protocolo estandarizado, ahora sí vamos a recurrir a aplicar las pruebas de solubilidad, que en este caso, supongamos que ya acabaron de leer su sedimento, corresponden a lo siguiente, aplicar estas pruebas. Entonces, en este caso vamos a empezar con esta parte de aplicar las pruebas de solubilidad, que esta muestra que ya está poquita es la que contiene el oxalato de calcio y el fosfato de calcio que vamos a ver. Primero lo van a observar al microscopio sin absolutamente nada, lo vamos a ver en luz polarizada para que vean cómo es, cómo se va a ver en este tipo de microscopía. Y si quieren, ahorita van a tomar cada quien 20 microlitros, lo van a depositar en un porta para poderlo ver, ¿sí? Y vamos a identificar en primera instancia esas morfologías que nos podrían causar unas problemáticas en su identificación. Entonces, si gustan empezar a procesar para que lo vayamos visualizando. En este caso también quiero comentarles que hay cristales que tienen una relevancia clínica alta, ¿sí? Por ejemplo, han escuchado de la de leucina, de la tirosina, de la cistina propiamente, 2,8-hidroxiadenina, en algunas ocasiones puede ser el urato de amonio que se puede confundir con otros. Los cristales de tipo medicamentoso también es muy importante identificarlos porque me pueden causar litiasis, me pueden ocasionar lesión renal aguda y también es importante identificarlos. Todas esas cristalurias se deben de confirmar, ¿sí? Porque la morfología no es suficiente. Hay veces que vemos una esferita color café y decimos que es leucina, pero ni siquiera el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad hepática, no conocemos los datos clínicos del paciente, entonces no podemos correlacionarlo de forma adecuada. Por esta razón debemos de recurrir a estas pruebas adicionales para confirmarlo o reportarlo con mayor certeza, gracias, que se trata de esa especie cristalina, ¿sí? Por la connotación clínica que tiene, porque ya con ese cristal se puede hacer un diagnóstico prácticamente. Es por eso que las cristalurias son muy importantes. Hay otra especie que también la xantina, que es muy raro de encontrar y también se debe a defectos genéticos. En este caso estamos viendo la parte que sería la prueba de solubilidad, pero es todo un protocolo que se debe de seguir, ¿sí? Debemos de verificar bien el pH de la muestra, qué pH tiene, de forma precisa. Y se recomienda, es esta la muestra, se recomienda que sea con un equipo, por ejemplo, un potenciómetro, un pHímetro, que me dé la medida, en este caso exacta de la muestra, porque las tiras son imprecisas, tienen mucha imprecisión. Incluso eso varía hasta por marca. Hay marcas que son más precisas en la medición del pH, hay otras que no. No es por hacer comercial o algo por el estilo, pero por ejemplo la marca de Roche es la que tiene mayor precisión en cuanto a definir el pH. Se acerca más cuando se compara con un método de referencia, en ese caso particular de esa marca. ¿Sí? Entonces se debe de verificar. Una vez que verificamos el pH, podemos utilizar en este caso la luz polarizada de acuerdo a las características morfológicas que ya vimos. Y si todavía tenemos dudas, pues nos pasamos a lo último, que serían las pruebas de solubilidad, ¿sí? En ese caso, sí, por favor.
Es lo que vamos a hacer ahorita. Primero vamos a ver la morfología. Ya previamente habíamos medido el pH y ahorita lo vamos a checar. Después vamos a ver la birrefringencia de las estructuras cristalinas. Y finalmente vamos a aplicar una prueba de solubilidad, ¿sí? Para identificarlas finalmente cuál es su naturaleza. Por ejemplo, se recomienda que para medir el pH se compren un potenciómetro, un pHímetro, que le llegan a llamar pHímetro de mano. Son muy baratos. Los pueden comprar por Amazon o otra cuestión así. Y realmente sí son muy baratos para medir de forma precisa el pH de las muestras. Sí, aquí tenemos uno que ya está calibrado. Y ahorita lo vamos a checar, por ejemplo, con esta muestra que está aquí. Vamos a medir el pH de una forma con mayor precisión, ¿sí? Porque eso me va a ayudar en la clasificación de los cristales, que también le vamos a proyectar una tablita con el pH de los cristales para que vean que ese mito de que cristales de pH ácido, cristales de pH alcalino, es realmente una mentira eso, ¿sí? Y muchos libros lo mencionan, pero ahorita vamos a ver que eso no siempre es así, porque creo yo que en la práctica a lo mejor ya les ha tocado, que han visto algún cristal que no está en su pH que supuestamente debería. Ya está. Okay. La que prepararon la tienen allá, ¿verdad? Sí. ¿Es esta? A ver, entonces se me hace que es esta. Ahorita, si quiere preparar una de esta, por favor, porque esa no tiene los cristales. Esta muestra, ¿cuál es? Ahí la que tenía los fosfatos, ¿cuál era? Yo no estuve aquí. Acá dice oxalato de calcio. Fosfatos calcio. Esta tiene. Entonces que se centrifugue esa, o que se tome del fondo para que veamos los cristales. Ok. ¿Le van a centrifugar esa entonces? Sí. Si quieres, ahorita rápido tomo del fondo, nada más para ver. Ya. La pipeta, ¿dónde anda la pipeta? Sí, pero ahorita va Bueno, vamos a depositar 20, ¿sí? En este caso yo lo voy a tomar directamente de ahí para verlo rápido, pero ahorita se va a centrifugar, ¿sí? Ya lo verían, lo tomarían del sedimento de ahí. ¿Esa sí tiene cristales?
que checamos ahí en el microscopio. De oxalato. ¿Esta es la primera o la segunda muestra? Es la segunda. Hay, Ok. hay poquita muestra, nada más. Ujú. Le eché 10 microlitros. Ok. Que no se me sacaba. 20 tenemos ahora. Sí, pero hay como hay poquito, utilicé 10. Aquí sí ve, A ver. como a las... Ahí encima de la célula, Ujú. como a las 10, hay un cristal que está como acostadito, Ya. que se ve rectangular, y con el micrométrico le gira y va a ver que aparecen unas pirámides. Sí, sí. Ese es un oxalato de calcio dodecaédrico. Está gordito ese. Sí, sí, sí. Ujú. Son de la misma, solamente que el de arriba sí ya representa una patología. Ujú. A ver, ya está. A ver. Ok, aquí tiene más. Entonces ven aquí hay dos tipos de oxalato. Está el monohidratado y el dihidratado. El monohidratado son las dos pirámides que están unidas y el monohidratado son los que están en ovalito. Si quieren checarlo. Entonces, este que está así, Ujú. es Sí, dihidratado. es dihidratado, sí, Dihidratado, ¿no? nada más que está gordito. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. El mono y el di, están los dos. En este caso, por ejemplo, el oxalato de calcio, en esta muestra y en la de allá, están las dos especies, la monohidratada y la dihidratada. Y se deben de reportar por separado, ¿sí? No se reportan oxalato de calcio en general, sino deben de reportar que observaron el dihidratado o el monohidratado o ambos. Porque cada uno de ellos tiene una connotación clínica distinta. Por ejemplo, el dihidratado se presenta cuando el calcio está elevado y el monohidratado cuando el oxalato está elevado, ¿sí? Entonces aquí en medio voy a poner, señalándola con la flechita, lo que se le conoce como macla, que está el cristal y le van creciendo más encima. Y a lo mejor esos pueden causar a veces confusión en la identificación, que parecen como una estrellita. Uh-huh.
Esa sería una macla, se llama. Sí, porque ya está indicando que está teniendo alteraciones en la morfología que pueden conllevar a la litiasis. ¿Sí? Porque eso sí crece y ya ven que tiene los piquitos. Se encajan en alguna célula del epitelio, se forma el hito. ¿Sí? Eso puede formar un núcleo de cálculo. Parece como una estrellita. Ahora, aquí por ejemplo, si tenemos duda de si es dihidratado o monohidratado, aparte de la morfología, se le pueden aplicar pruebas de solubilidad y aparte en el caso de la birrefringencia, el monohidratado es positivo y es policromático. Entonces en el microscopio se ve brillante con muchos colores y el dihidratado no. O si lo llega a ser, es muy tenue y es monocromático. Entonces también es una forma de poderlos diferenciar. Pero por ejemplo aquí tienen la morfología muy característica, entonces puede que no nos confunda. Entonces esta muestra también la vamos a ver al microscopio para que vean cómo se ve con la luz polarizada. Y por ejemplo este que está gordito, también puede que sea positivo, por lo mismo de que está más ancho, pero los normales no. ¿Todavía no se centrifuga la muestra? ¿La muestra todavía no está? Se está centrifugando. Ok, vamos a ver si hay alguna otra que se ve rara. Ajá, esa sería una macla. Esta apenas está creciendo y aquella ya está más grande. Por eso se ve así, que apenas tiene los piquitos que le están... Sí, sí. Si me prestan esta muestra para que la veamos allá en el de luz polarizada. Sí. Y ya la centrifugada la ocupamos para las pruebas. Por ejemplo, ahí están los dos, ¿no? Si se dan cuenta, aparte, están agregados. Ese es otro indicio de que eso podría también en algún punto ser, ocasionar litiasis, ¿sí? Porque si se empiezan a agregar todos esos, hacen una masa. Y si se atoran en algún punto del tracto urinario, eso genera un lito. Eso se le llama agregado cristalino. Cuando más de 3 cristales están unidos, es un agregado cristalino y se debería de poner una nota en el reporte, porque eso se puede atorar en algún punto del tracto urinario. Y luego aparte, si el paciente no toma mucha agua, pues imagínense, eso se está formando en el aparato urinario y el paciente no consume adecuadamente agua, eso se atora, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, también hay maclas, que son estas de acá. Maclas, que son las que les mostraba que son en forma de estrellita y aparte están agregadas con el otro cristal, ¿sí? Están las dos, en este caso, alteraciones en cuanto a los cristales. Entonces vean, ya les comentaba previamente que el oxalato de calcio dihidratado es frecuentemente negativo a la luz polarizada. Es positivo solamente cuando está grueso o cuando es muy grande.
Y en cambio el monohidratado es positivo y es policromático. Y entonces ahí lo están viendo. Vean cómo se ve policromático. ¿Sí? Positivo significa cuando hay un brillo de varios colores. Policromático. Monocromático, si solamente se ve una iluminación del cristal blanca nada más. ¿Sí? Entonces ahí ven, ahí se ve la diferencia entre los dos. Negativo cuando gira el accesorio para convertir a luz polarizada y no se ve el cristal. Eso sería negativo. Y en este caso sí es una parte que nos llega a ayudar para la identificación de los cristales porque hay algunos que tienen particularidades. Si tenemos dudas si un cristal es de leucina, resulta que la leucina en luz polarizada hace cruz de Malta, ¿sí? Hace una crucecita. Entonces si tienen dudas en poder clasificar ese cristal, le pueden aplicar luz polarizada y si ven la cruz de Malta, se trata de una leucina. Entonces vean aquí. Ahí se ve claramente arriba que está un oxalato dihidratado, el cual si le muevo completamente, puede que desaparezca su... ¿Ya ven? Tenue, se ve una pequeñita ahí, pero no. ¿Sí? Los otros, a comparación de los otros, es muy intensa. Y es una forma que puede ayudarnos a diferenciarlos en caso de que yo tenga duda. Porque incluso el almidón, los gránulos de almidón que a veces vienen en los guantes, se pueden parecer al oxalato. Pero ¿alguien sabe cuál es su característica en luz polarizada del almidón? El almidón hace cruz de Malta, irregular, se ve medio irregular como doblada. Entonces si le aplican la luz polarizada y lo ven brilloso policromático, es oxalato. Pero si le ven la cruz de Malta, es almidón, ¿sí? Y según llegan a mencionar que los microscopios de luz polarizada no son muy caros, que se pueden comprar, pero eso de tener un microscopio normal, uno de luz polarizada, uno de contraste de fases, pues realmente a veces nuestro bolsillo no alcanza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el año 2008, si no mal recuerdo, un ingeniero mexicano descubrió que se pueden emplear unos filtros, como este que les estoy mostrando acá, unos filtros que vienen en pantallas de plasma o pantallas LCD que también les llaman. Traen estos filtros polarizadores y tú se lo quitas a esas pantallas, lo pones en tu microscopio, pones uno en el cabezal, pones otro acá abajo y ya tienes tu microscopio de luz polarizada, ¿sí? Y sale muy barato, porque ¿quién no tiene un celular, por ejemplo, que ya no funciona, una computadora, una tablet, una pantalla LCD, ¿sí? Nada más le quitan el vidrio, buscan los filtros polarizadores que son de este color como gris y ya se lo pueden poner en su microscopio para hacerlo de luz polarizada. Ya no tienen que gastar el montón de dinero para comprarse los filtros. Pero en este caso ya se ahorró la molestia de hacer todo eso porque es demasiado engorroso. Uno termina con los dedos cortados tratando de quitar ese vidrio, que la verdad sí es una lata. En este caso el instituto ya gestionó estos filtros que también los pueden adquirir para que también tengan su microscopio de luz polarizada. Y no solamente les sirve para esto. Por ejemplo, en los líquidos biológicos también es importante para encontrar el urato monosódico, ¿sí? Que es otro cristal que en este caso de líquido articular se asocia a la gota, ¿no? Entonces ya vieron en el oxalato de calcio monohidratado que es birrefringente. Otro cristal que también presenta esas características es el ácido úrico, ¿sí? También ese es muy curioso de verlo al microscopio. Se ve toda una... Miren, por ejemplo, aquí hay otro agregado, si se dan cuenta. Vean cuántos cristales están agregados ahí. Y si eso crece más, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque al ratito van a tener su dolor nefrítico y dicen que 1000 veces tener hijos a tener un cálculo, porque son dolores inimaginables. Gracias a Dios yo no he tenido ninguno, así que no sé la verdad la experiencia. Pero sí dicen que duelen bastante.
Entonces vean cómo están todos agregados. Estas son maclas, todas estas, que parecen estrellitas. Y aquí ya hay oxalatos monohidratados que se están agregando. Y se pueden ver eso todavía mucho más grande. Y sí implica cuidado con el paciente porque debe principalmente de hidratarse de forma adecuada. ¿Para qué? Para que no se precipiten. ¿Sí? Entonces vean, voy a ponerla completa. Y vean cómo se ven de bonitos. ¿Sí? ¿El monohidratado siempre es positivo? Monohidratado sí, siempre. Siempre, siempre. Solo el dihidratado puede ser. Solo el dihidratado frecuentemente es negativo. Pero si se dan cuenta, aquí hay unos dihidratados que están ligeramente positivos, que son los que están formando las maclas. ¿Sí? Véanlos. Son las maclas. Y están ligeramente positivas. Pero solamente cuando están muy gruesos pueden observarse así. Luego también puede que yo me tope con estas otras estructuras, que ya no sé si es un cristal o no, que ahí está un pedazo, yo veo que pareciera que es un cristal, pues también le puedo aplicar estas técnicas. Si se dan cuenta, este es negativo, este no es un cristal urinario, es vidrio, ¿sí? Y si le aplican prueba de solubilidad no va a dar a ninguna, ahí va a quedar, porque es vidrio. Y hay veces que también puede adoptar morfología que ya no sé si es colesterol o no, por ejemplo. Aquí hay otro que pareciera que es un cristal. Alguien podría decir que es fosfato triple o fosfato amónico magnésico, probablemente. ¿Sí? Pero no es ninguno. Fosfato amónico magnésico, fosfato triple es positivo. Y aquí no está. No está positivo. Es también un pedazo de vidrio. ¿Sí? Nada más que este se quedó un poquito más uniforme su forma, que nos puede llevar a confundirlo con otro. ¿Sí? Aquí hay otros pedazos, vean. Este de acá abajo pareciera que está medio positivo, pero no tiene la estructura de un cristal. Bueno, entonces como ya les comentaba, si todavía tienen dudas en qué tipo de cristal es, se aplican las pruebas de solubilidad. Ahorita ya esta muestra que estamos observando ya se centrifugó. Entonces, si pudieras proyectar la imagen del... Acá vamos a ponerla. de este lado. Ahí tiene de fondo de pantalla Ah, por ejemplo, ese es el ácido úrico. Entonces vean cómo está con luz polarizada. Es muy bonito verlo. con diferentes formas. No es solo la forma típica que conocemos.
Por ejemplo, este es lo que se le conoce como fosfato triple, fosfato amónico magnésico es su nombre, y también polariza, como podrán ver. Y aquí está una tabla donde, si le quieren sacar foto, capturar, para que lo tengan, esa tabla ahí nos muestra la birrefringencia, cómo la vamos a ver, si es positiva o negativa y sus características. Ya les comentaba que en el caso de la leucina, vean que hace cruz de Malta, es una forma de poderlas diferenciar. Oxalato de calcio monohidratado intenso, mono policromático, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? El dihidratado es variable. ¿Por qué? Porque si está chiquito es negativo, si crece ya es positivo, pero es monocromático. Entonces vean, aquí están todas las características de los cristales, que al final de cuentas eso nos ayuda a poderlos diferenciar, ¿sí? Y aquí algunos ejemplos. Ya vimos el monohidratado, el hidratado ya está débil, si se dan cuenta. Aquí otro ejemplo. El ácido úrico que ya les mencionaba. Este sí es muy bonito de ver. Este es fosfato triple o fosfato amónico magnésico, igual. Ya les comentaba lo del pH, que lo deben de tomar de forma precisa, porque también a veces nos puede ayudar, y ya les comentaba también previamente que se deben de sacar esa idea de que los cristales son de pH ácido o son de pH alcalino, porque eso es una mentira realmente. Y si se ponen a analizar esos rangos de pH, se van a dar cuenta que eso no es verdad. Por ejemplo, los libros dicen que el oxalato de calcio es un cristal de pH ácido. Y ahí el rango está de 4.8 a 7.5. Y estaremos de acuerdo que 7.5 no es ácido, ¿sí? Otro ejemplo es el fosfato amorfo. La bibliografía dice que es un cristal de pH alcalino, pero 6 no es alcalino, es ácido, todavía se considera, según lo que yo sabía. No sé si ya haya cambiado esa perspectiva. Y ahí están todos los demás cristales que se pueden presentar. Entonces, aquí está lo de las pruebas de solubilidad. Vean, el oxalato de calcio en general es soluble ¿a qué? Amoníaco, ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio puede estar al 10% y es insoluble al ácido acético. Entonces yo tengo dudas de si eso no es, por ejemplo, si lo estoy confundiendo con algún almidón o con fosfato amónico magnésico también se puede confundir. Entonces le aplico estas pruebas de solubilidad, ¿sí? En este caso yo ya sé que el oxalato de calcio es sensible al ácido clorhídrico, entonces le tendría que poner ese. Si no tengo ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ¿sí? Ya les expliqué cómo se hace y tienen que desaparecer, ¿sí? Si permanecen, o a lo mejor mi solución está mal preparada, o de plano no es, y es otra cosa que la estoy confundiendo, ¿sí? Otro ejemplo es la cistina, que se llega a confundir en algunas ocasiones con el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico es soluble ¿a qué? A los alcalís, como el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio. Y en cambio la cistina es sensible al ácido clorhídrico. Entonces si tengo dudas si es o no cistina, le aplico ácido clorhídrico. Y si desaparece, es cistina. Si permanece, es ácido úrico, ¿sí? Esa es una cuestión importante también. Puedo aplicar calor. En este caso el calor también me puede servir, principalmente para los uratos y para el ácido úrico. ¿Cómo le aplico el calor? Puede que yo ponga mi tubo en baño María a 37. O si no tengo baño María, a lo mejor le paso un encendedor a mi tubo que no hierva la muestra, sino que unas pasaditas nada más para que se ponga un poco tibio y así desaparecen los cristales. Si desaparecen, o es urato o es ácido úrico, sí, que también aplica en ambas ocasiones. Entonces, ahorita vamos a hacer el procedimiento de las pruebas de solubilidad.
y vamos a ver si es positiva o no. Se esperaría que sí. Gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Duda, comentario? ¿Los uratos amorfos tienen algún significado clínico? El urato amorfo tiene significado clínico cuando la muestra está recién emitida. Porque a veces dejamos la muestra y se precipitan ahí afuera. Eso ya no. Eso fue por cambio de temperatura. Pero si el paciente orina y ya salió ese urato con esa orina así, sí tiene significado clínico y muy probablemente tenga el ácido úrico en sangre elevado. Eso se asocia mucho. Por esa razón es muy frecuente que se vean en pacientes diabéticos por el síndrome metabólico que tienen. Entonces, pero solamente cuando la orina es recién emitida. Porque si está afuera y se precipitaron espontáneamente, eso fue por cambio de temperatura. ¿Sí? Cuando demora el paciente en traer, ¿no? Sí. Emitida a las 6 y llega al laboratorio a 9, 8 de la mañana. Ya se enfrió y precipitan. Ahí sería sí conveniente preguntarle al paciente si estaban presentes al inicio cuando se tomó o aparecieron apenas. Entonces ya les comentaba que en el caso de las pruebas de solubilidad, yo les recomendaba hacerlo en el portaobjetos. Si lo pueden hacer en un tubo, lo pueden hacer, pero puede que sea más engorroso. Entonces lo hacen en el porta, ponen su muestra. En este caso le estoy poniendo 20 y le voy a poner la solución que voy a probar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí que me dice el oxalato de calcio que es soluble al ácido clorhídrico y al hidróxido de sodio. Y es insoluble al ácido acético. Entonces ahorita le vamos a poner ácido acético y ácido clorhídrico y vamos a ver si desaparecen o no. Aquí se le debería de poner la misma cantidad de la muestra, tanto de la solución, pero aquí lo voy a poner al tanteo más o menos. Entonces ya con el porta, con la esquinita, mezclo. Y ahora sí lo observo. Entonces le agregué el ácido clorhídrico. Yo esperaría que desaparezcan o que estén en disolución. Claramente también tiene que correr su control positivo a la par. ¿Sí? Ahorita esta es la muestra centrifugada, debe de estar más concentrada en cuanto a los cristales. Pero si se dan cuenta, bueno, les voy a poner la muestra sin nada para que vean cómo estaba llena de cristales. Pero ahí realmente no se ve que haya cristales presentes. Es ácido clorhídrico. Claro está que está prohibida su venta en Perú. Es un producto controlado, pero se debe registrar cada cantidad que se usa por si te cae una superficie. Vean, esto es centrifugado, claramente están un poquito más en cantidad. Vean el montonal que hay. Y ahorita vamos a verlo cuando ya se aplicó la prueba de solubilidad. Ya lo que veíamos previamente, ¿no? Vean que aquí hay algo curioso. ¿Ven ese redondito de ahí? ¿Qué creen que sea? ¿Será oxalato? ¿Será qué será?
policromático positivo. ¿Qué será? ¿Será leucina? ¿Qué será? Si recuerdan en la tablita que decía de la leucina, que tiene cruz de Malta, ¿no? ¿Esta tiene cruz de Malta? Eso no parece una cruz de Malta, o sí parece una persona ahí dibujada con palitos. Es un oxalato de calcio monohidratado, que se le agregaron más capas y se hizo redondo, ¿sí? Se le llama concéntrico. Y ese se puede confundir con leucina, con urato de amonio, con algunos medicamentos. Y vean, ahí sí son nada más que redondito. Y se puede confundir con otros. Y ahí, si yo me equivoco, ya estoy reportando otra cosa, estoy reportando aparte leucina y el paciente no tiene nada de eso. Sí, sino que más lo estoy confundiendo en realidad. Y ven que aquí la prueba de solubilidad la luz polarizada me está sirviendo para saber quién es. Y justo ahí se enfocó el microscopio. No quería pasar desapercibido. Entonces vean la cantidad que hay. ¿Sí? Hay bastantes. Entonces ahora vamos a verlo con el ácido. Vean, ahí están unas células escamosas. Si se dan cuenta, está enfocado para que me crean que estamos viendo la muestra y no estoy viendo otra cosa. No hay cristales. ¿Sí? Vean que no hay nada. Le vamos a mover. No hay nada. Se disolvieron. ¿Sí? Estos podrían ser remanentes que no se solubilizaron, pero si se dan cuenta no, parecen granulitos nada más. No tienen una forma en específica. Pero si se dan cuenta no hay nada. Entonces mi prueba de solubilidad fue positiva. Entonces sí son esos cristales. ¿Sí? Ahorita le voy a agregar a un ácido acético para ver si se disuelven o no. Yo esperaría que no, porque eso es lo que me dicen los libros, que no debería desaparecer. Yo les vuelvo a poner la muestra para que la vean. Y ahorita la comparen con la que tiene el ácido acético. ¿Sí? Entonces ven, ahí hay varias maclas, ya vimos todo eso. Este agregado todavía está un poquito más grande. Si esta muestra la guardo y la veo 24 horas después, a lo mejor va a haber más. ¿Sí? Está saturada esta muestra, por eso va precipitando conforme pasa el tiempo más y más. Entonces ahorita voy a hacer una con el ácido acético para que veamos si funciona lo que la tablita decía o los estoy engañando. Entonces, ácido acético, hidróxido de sodio, aquí está. Recuerden que aquí le estoy agregando un volumen más o menos similar. Entonces, la muestra se va a diluir, Se va a diluir porque le estoy agregando un volumen equiparable. Entonces, si ven un poquito menos, no es que ya han disuelto, sino que se diluyó la muestra. También ténganlo presente eso. Esto es ácido acético. Sí. Vean, aquí estamos en 10 y ahí andan unos bailando. ¿Sí? Perdón, estamos en 40. Vean que aquí están. Esto es ácido acético. ¿Sí? Ahí están. Entonces, si recuerdan en la tablita que decía que era negativo. ¿Sí? Aquí están presentes. Una consulta, ¿el ácido clorhídrico a qué
Por lo regular, el ácido acético, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio o de potasio se ocupa al 10%, al 10%. ¿Sí? O algunos lo aplican concentrado, también puede servir, pero ya será un poquito más peligroso manipularlos. Entonces se diluyó, como les comentaba, porque le estoy agregando un volumen igual, pero a comparación del otro, aquí están presentes aún. ¿Sí? Es insoluble al ácido acético. Entonces, de esta forma, yo voy estratificando qué especie cristalina es. Miren, aquí hay un dodecaédrico también. Perdón, no es dodecaédrico, sino que está grandote. Pero vean que está inclinado. Esto es oxalato. Y ya también lo podría confundir con otra cosa. Y son las dos pirámides. Este puede que sea positivo porque está gordote. ¿Sí? Vean. Está positivo, ¿por qué? Porque está grande. Lo que les había comentado previamente. ¿Sí? Ahí está. Está positivo. Y aparte es divertido verlos con luz polarizada. No nada más es académicamente bueno, sino también a la vista es muy entretenido. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo se hace la prueba de solubilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Duda, comentario? Este también es agregado. No lo vayan a confundir con cilindro. Es un agregado de cristales. ¿Sí? Todos son deshidratados al parecer. Agregados, nada más. Agregados cristalinos. Y ahí tiene un montón, si se dan cuenta. De ambos, sí. Este paciente requiere tratamiento si no va a acabar en litiasis, si no es que ya la tiene. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay posibilidad de que aparezcan por si se refrigera la muestra? Sí. Hay condiciones, como todo. En la muestra de sangre sabemos que debe de haber condiciones preanalíticas adecuadas para que yo procese la sangre, llámese sangre entera o el plasma o el suero. En la orina pasa lo mismo, porque si yo meto a refrigerar esa orina, eso induce precipitación de cristales. Pero esa precipitación estaremos de acuerdo que ya ocurrió fuera del aparato urinario, fuera del cuerpo, vaya. ¿Tendrá significado clínico? Porque precipitó fuera. Precipitar adentro, pues sí se matora y me genera litiasis o algo por el estilo. Pero si se me precipitó afuera por una baja temperatura, no tiene caso reportarlo. Entonces, para la investigación de los cristales no se recomiendan muestras refrigeradas. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, por esa razón no hay un conservante universal para la orina. El más aceptable es la refrigeración, pero me echa a perder los cristales. Me los echa a perder, porque ya no los interpreto de forma adecuada. ¿Sí? Entonces en esos casos, por ejemplo, si a fuerzas deben de refrigerar la muestra por cualquier razón, ahí les recomendaría que vaciaran en un tubito y lo dejaran a temperatura ambiente y la otra muestra a refrigeración. Si ambas tienen cristales, muy probablemente ya desde el inicio tenían. Pero si la del refri tiene y la de que está fuera a temperatura ambiente no, entonces se precipitó por refrigeración. Y ya ahí descartan si eso fue fuera del cuerpo humano o no. ¿Sí? Puede pasar con cristales que no son patológicos y con cristales patológicos, como solo la refrigeración afecta a los cristales no patológicos. Por ejemplo, una cistina no puede aparecer por refrigeración, ¿o sí? Hay algunos tanto patológicos como no patológicos que se pueden encontrar. Por ejemplo, a lo mejor y en su práctica diaria les ha llegado pacientes con hepatopatías severas, con cáncer hepático, y no les ven leucina, o no les ven bilirrubina. Entonces la bibliografía dice que si los quieren ver, metan a refrigerar la muestra, para inducir su precipitación.
unas 2 horas, las metes a refrigerar, lo ves y seguramente ya va a estar ahí la bilirrubina o la leucina, o las dos. Porque no siempre se ven cristales de bilirrubina, son raros verlos. Y aunque te llegue con 4 cruces de bilirrubina, no los ves a veces. Lo metes a refrigerar, después lo observas y vas a ver las estrellitas amarillitas que son característicos cristales de bilirrubina. Sí es aceptable para los patológicos como esos, bilirrubina, leucina. Cuando esté buscando una enfermedad genética, por ejemplo. Si tengo el dato de que el paciente tiene un daño hepático o hepatitis, así puede inducir. Se pueden inducir, pero claramente con un comentario ahí, cristales inducidos por refrigeración. También aclarar lo que, para observarlos, necesitamos refrigerar la muestra. ¿Sí? Utilizamos este método para inducirlo. Pero sí hay algunos, para unos cristales que sí es útil, para otros no. Por ejemplo, los que no son útiles son para los comunes. ¿Cuáles son los comunes? Oxalatos de calcio y el ácido úrico. El urato amorfo también se induce por la precipitación de la refrigeración. Para esos no me sirve. No, porque ahí ese no se induciría porque el fosfato amónico magnésico fosfato triple es dependiente de los microorganismos. Es un cristal que me indica infección del tracto urinario. Entonces, para que se formen, el microorganismo debe de hacer su metabolismo. Y en refrigeración, lo estoy acelerando, lo estoy inhibiendo. Entonces, ahí esperaría que no se produzcan más, sino al contrario, permanezcan estables. Pero si dejo esa muestra a temperatura ambiente ahí por unas 4 horas, la veo después y ya va a tener un montón de cristales, porque el microorganismo lo indujo. Pregunto porque en los hospitales no te llegan 5 muestras, sino te llegan 100, 200 muestras y te demoran más de 2 horas en procesarlas. Entonces, ¿ya qué pasa si se indujo por la presencia de bacterias en esa muestra? Cuando ya pasó 3-4 horas, yo veo los fosfato amónico magnesio, ¿los debo reportar o no los debo reportar? Me haces una pregunta difícil. Porque la primera pregunta que haría yo, ¿la muestra estaba contaminada? ¿O es una verdadera infección? Ahí es donde partiríamos. Porque si está contaminada y esa contaminación indujo la precipitación del cristal, ¿vale la pena reportarlo? ¿Y si es una infección? Sí, valdría la pena más o menos, ¿no? Pero si mi muestra tiene más de 4 horas y a lo mejor proliferó el microorganismo por el tiempo, ¿cómo sé que es infección o no? Y luego también otro error que cometemos es que no sabemos la clínica del paciente, no sabemos qué síntomas trae. Entonces el paciente viene con disuria, viene con lo que ustedes gusten, fiebre, ya viene con diagnóstico presuntivo de infección del tracto urinario, y estoy viendo todo eso, pues sí fue por eso. Y si viene normal y le encuentro cristal, a lo mejor fue una contaminación, ¿sí? Ahí más que nada entra nuestro criterio, ¿no? Nosotros ir descartando las cosas de que por qué están ahí presentes. Porque sí, por una muestra contaminada se pueden presentar cristales de ese tipo, ¿sí? Porque como microbiota colonizante puede haber enterobacterias en la mucosa periuretral o a nivel vaginal y eso se arrastra. Y si yo dejo ahí mi orina 5 horas, precipita el cristal. Pero no porque esté mal, sino por la contaminación de la muestra, ¿sí? Entonces, por esa razón hay mucho hincapié en lo de tratar de evaluar las muestras de orina, máximo, 4 horas de haberse emitido, después ya no hay vuelta atrás. Es lo máximo que puedo demorar, porque los microorganismos proliferan, hacen su metabolismo, y me pueden desintegrar cosas y me pueden precipitar otras como los cristales, ¿sí? Sí, así es, desde que la emitió. Por eso también muchos lugares lo que implementan es que la muestra la recolectan en el lugar. Porque luego si hay gente que se tarda 4 horas en llegar al hospital y luego ya que hace la fila y no, pues ahí ya le rechacé la muestra, ya regreso otro día. Y a lo mejor el paciente tiene un problema agudo, le puedo pedir la segunda de la mañana, ¿no? En esas 6 horas que se hizo de camino no orinó,
voy a llevar otra muestra con una buena incubación vesical que ya me puede servir, ¿no? Entonces ahí también entra nuestro criterio de ir descartando ese tipo de cuestiones por los pacientes, ¿no? Al final de cuentas, porque sí hay casos en los que se demoran bastante, o luego aunque vivan cerca, se van a hacer sus compras, van a dejar los hijos, y la muestra está en el sol, está incubándose ahí, y al ratito esto ya se precipitó de cosas que no deberían de estar, ¿sí? Entonces, por esa razón, sí es muy importante, y eso lo menciona la CLCI, que se entrevista al paciente sobre la recolección y todo eso, para saber cómo se tomó y cuánto tiempo tenemos para analizarla. Porque en el caso de los cristales sí son muy sensibles, ¿sí? Se precipitan o se les puede cambiar la morfología. Los cilindros, las células pueden durar un poquito más, pero con los cristales sí hay que tener cuidado, porque se dan cuenta después de 4 horas, si hay cristales, pues muy probablemente ya no tengan significado clínico porque precipitaron, como ya les comentaba, fuera del aparato urinario, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda. Sí se puede, sí. Hay veces que es tan masiva la precipitación que aunque no la centrifugues, nada más la tomas del sedimento. Sí, incluso también en el caso de los uratos, a veces es complicado que te dejen ver qué hay en el fondo, porque son el montón y no sabes si hay leucos, si hay células, y ahí sí se deberían de disolver. Nos metemos el tubo a baño María o lo calentamos poquito para que se disuelvan y nos dejen ver el fondo, porque a lo mejor puede que haya una partícula importante, un cilindro, no sé, algo por el estilo. Cuando son masivos nos ocultan la visualización. Entonces en este caso sí se pueden eliminar para que me dejen ver qué otra cosa hay. Y la alternativa, ¿cuál es? Calentando la muestra. El ácido acético se los lisa. ¿Sí? Los lisa. Por eso es recomendable calentar, no usar el ácido acético, porque Sí, sí. ya no se ve. Se los truena, sí. Claro, es mejor calentar. Visual tú lo puedes poner y en el momento que no veas que ya no están presentes, ya la analizas. Porque hasta el momento yo no he leído que te diga 5 minutos, 10 minutos. Ahí es mero de que tú estés viendo si desaparecieron o no, pero por regular es inmediato. Por mucho 2 minutos lo dejas ahí incubando. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Y qué se recomienda cuando la orina viene sanguinolenta y también ya no se puede leer ni el sedimento? Sí, ahí por ejemplo las muestras que vienen con hematurias, también los eritrocitos te esconden todo. Ahí sí se les agrega el ácido acético. O también le pueden agregar lisante de sus equipos de hematología. Le agregan 1 microlitro o 2 microlitros, te lisa todo. Ya te deja ver el fondo, si hay cilindros, si hay cosas. Porque también te ocultan. En el caso de los leucocitos, ahí no hay tantas sustancias que me los lisen. Se llega a mencionar que hay una que se utilizaba en las antiguas metodologías para contar células. No recuerdo si era líquido de Hayen o algo así, que te lisa leucos. Si no tienen eso, lo que hacen es depositar menos muestra de la que analizan. Por ejemplo, si analizan 20, colocan 10. Le ponen el cubre y eso se expande. Y ya te deja ver qué hay en el fondo. Si hay bacterias, si hay alguna otra cosa, ¿sí? Porque si esos te llegan a estorbar y puro leuco ves y no ves si hay bacterias, si puede ser una infección o no, ¿sí? Entonces eso te puede ayudar. ¿Alguna otra duda?
Entonces recuerden eso que les comentaba. Con las pruebas de solubilidad es muy importante que se apliquen para los cristales que siempre tienen significado clínico. Leucina, cistina, tirosina, medicamentosos. Los medicamentosos se llegan a parecer mucho a la tirosina, forman agujas. Entonces llegan a parecer muchísimo. ¿Y qué es más probable? Que sea una tirosina o que sea un medicamento, un antibiótico. El antibiótico, ¿sí? Entonces por esta razón sí se recomienda que se diferencien, porque la tirosina tiene significado clínico importante. También se presentan hepatopatías, en la tirosinosis, en enfermedades que tienen que ver con la reabsorción de los aminoácidos. Entonces, por esa razón es muy importante tratar de descartarlos, ¿sí? Porque uno a veces ve en los grupos de Facebook o por ahí, y cualquier cosa redondita que ven, leucina. Cualquier aguja que ven, tirosina. Cualquier hexágono que ven, cistina, ¿no? Y el hexágono está bien amarillo. Eso ya no es cistina. Una vez que ya es amarillo, eso ya es ácido úrico, ¿sí? La cistina es incolora, ¿sí? Y así le damos más valor también a nuestro examen. Porque si no, imagínense cuántos están diagnosticando con enfermedades que por si no nos hacen caso a veces los médicos. De que tanta cosa que le reportamos, a veces ya creen poco en nosotros. Yo conozco en algún sitio por ahí que un químico le llegan al día, le llegaban como 10 casos de cistina al día. ¿Ustedes creen que eso es posible? O yo vivo en un pueblo en el que se casaron primos con primos todos, o qué está pasando ahí. Eso lo está confundiendo con otra cosa. Y después por rumores me enteré que al talco, cuando estaba medio hexagonal, le llamaba cistina. Y por eso veía el montonal de sus guantes que él mismo se los echaba. Imagínense, quitar reporte y reporte cistinas. ¿Quién no fuera él no ver cistinas a cada rato? Pero verdaderamente cistinas, no cosas que yo estoy confundiendo, ¿sí? Por esta razón la morfología no es suficiente para la identificación de los cristales. No es suficiente. No sé si también, si ahorita me permitan brevemente ponerles un caso que me llegó, que de hecho lo vamos a mandar a publicar, que eran cristales de origen medicamentoso, pero se parecían a ácido úrico, se parecían a fosfato triple. La química ya no sabía cómo identificarlos. Y me preguntó, y al final concluimos que eran de origen medicamentoso. Entonces ahorita si quieren rapidito les muestro, para que vean que las pruebas son útiles, no nada más porque digo, ay, háganlas y un día lo soñé y quiero que las hagan. No, sino porque realmente son útiles. Porque a veces nos enfrentamos con cosas que no sabemos qué son, ¿no? Y tengo un maestro que dice, no es necesario que te aprendas todo, con que tengas el número de quien sabe, ya tienes tu vida resuelta. Le mando la foto y ya te resolvió la vida, ¿sí? Pero si no tenemos esa cuestión, ¿sí? Ya tenemos otras pruebas que nos ayudan a poder identificar estas cosas, porque a veces sí nos podemos encontrar con cuestiones serias y, por ejemplo, allá en mi país se puede prestar a demandas. Que te demanden, ¿por qué? Porque le reportaste algo que no tiene, ¿sí? Por ejemplo, una cistinuria. Tú se la estás reportando y resulta que el paciente se dio cuenta que no te la tenía. Ahorita te llegó la demanda, ¿por qué? Porque le dijiste que tenía algo que no tenía, ¿no? Te puede llevar a connotaciones legales todo eso. Y a veces no lo vemos de esa forma, ¿sí? Entonces, si quieren ahorita les paso el caso para que lo veamos rapidito. Y vean que sí tiene aplicación, no es algo que uno se anda inventando y no, sino que sí es útil. ¿Sí? Se los voy a pasar y me van a ayudar también a resolverlos. Entonces, ustedes a primera impresión, ¿qué cristal me dirían que es? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estamos aquí para aprender, así que si erramos, ni modos, así venimos a aprender.
¿Qué cristal creen que sea? Fosfato triple, ok. Tenemos un fosfato triple. En realidad se le dice fosfato amónico magnesio al fosfato triple. Colesterol, ya tenemos otro. Cistina, ya son 3 distintos. Ok, 3 siguen siendo. Ok, ya son 4 distintos. Entre fosfato amónico magnesio y cistina. Ok, 4 distintos. Ok. Entonces vean aquí la cuestión. Si ese paciente va con cada uno de ustedes, les va a reportar algo distinto. Es por eso que también debemos de llegar a la estandarización, ¿sí? Para que todos lo reportemos algo similar, porque imagínense que estos 4 ya tienen connotaciones clínicas distintas. Cistina, tiene cistinuria. Fosfato triple, fosfato amónico magnésico, tiene infección del tracto urinario. Colesterol, puede ser un paciente de síndrome nefrótico. ¿Y cuál me falta? Ácido úrico, puede que sea normal. Ya son 4 connotaciones clínicas distintas. Entonces el médico, ¿cuál le va a dar tratamiento de esas 4? ¿Sí? Por esa razón debemos de, aparte, interpretar todo lo que estamos viendo, correlacionarlo, no nada más tratar de jugarle al adivino, no, porque eso no es posible. Ahora déjenme leerles el caso. A ver si los ayudo un poquito. Paciente masculino de 65 años acude a realizarse estudios de laboratorio, se encuentra asintomático. Se le solicitó una biometría hemática, química sanguínea y un examen general de orina o uroanálisis. Escuchen, en el uroanálisis se encontró un pH de 8.5 y densidad de 1.010, todos los demás parámetros negativos. En el examen microscópico se observó bacteriuria y gran cantidad de cristales, ¿sí? No había indicios clínicos que confirmaran síndrome nefrótico, proteinuria o lipiduria. pH de 8.5 y había bacteriuria. 8.5, los cristales de ácido úrico aparecen en pH de 8.5. Ya se descartó uno. Otro, es la primera vez que se los observaban. Análisis previos no se los habían observado. ¿Eso qué descarta? Cistina. También puede descartar colesterol, ¿sí? Entonces aquí la persona, el analista, no sabía si era colesterol, porque parece colesterol hasta cierto punto. Son placas, ¿no? Y resulta que hizo pruebas de solubilidad. El colesterol es soluble al alcohol, a la acetona, al cloroformo. Se los puso, siguieron igual. Ya se descartó colesterol. Entonces, ¿quién es? pH de 8.5 y había bacteriuria. Es fosfato amónico magnésico. ¿Sí? Se le aplica luz polarizada a eso y lo vamos a ver policromático. Se le agregó ácido acético, se disolvieron. Y a ellos lo confirmaron. No era colesterol, era fosfato amónico magnésico. El paciente tenía una infección del tracto urinario por un microorganismo que desdobla la urea a amoníaco. Puede ser Proteus, puede ser Providencia, puede ser Klebsielas, Morganelas, ¿sí? Entonces vean, ya no tiene 4 diagnósticos, ya tiene 1. Se le da el antibiótico y como si nada al paciente, ¿sí? Entonces vean que aquí la prueba de solubilidad ayudó. Si le aplico luz polarizada también hubiera ayudado. El colesterol es negativo o es débil monocromático. Y aquí se hubiera diferenciado, porque este seguramente hubiera sido policromático positivo, ¿sí? Entonces vean, aquí el analista ya pudo clasificar de forma adecuada el cristal porque le hizo la prueba de solubilidad. No tenía otros medios, no tenía luz polarizada, y lo que sí tenía
era el ácido acético. Entonces, de esa forma ya lo pudo clasificar como fosfato amónico magnésico. Ven las demás fotos. Si se dan cuenta, hay unas formas trapezoidales. Estas son comunes del fosfato triple o fosfato amónico magnésico. ¿Sí? Esas, como trapezoides. Entonces, eso levantó las sospechas que fueran de ellos y finalmente se confirmó que sí eran. ¿Sí? Ya aplicando las pruebas que, como ya vimos, son útiles. Ajá, así es. Le llaman también morfología en casco de barco. Déjenme buscar el otro caso. Por aquí lo debo de tener. Entonces chequen que sí, esto es útil, porque sí, se puede aplicar directamente con nuestros pacientes y es algo que nos puede pasar en la rutina diaria. ¿Sí? Les puedo proyectar este. El caso que les traía, no traigo las fotos, pero se observaron estos cristales. No quiero que vean esto, enfóquense nada más en esto. A primera instancia se ven estos cristales, esto es luz polarizada. Si lo ven en luz normal, se pueden confundir con ácido úrico con fosfato amónico magnésico. Entonces aquí también la química llegó y me dijo, ¿sabe qué químicos que no sé qué son? Parece como ácido úrico, parece fosfato amónico magnésico, pero el pH no coincide, tenía pH de 5. Entonces fosfato amónico magnésico como que ya no aplica, ya no se presenta en pH tan ácido. Dice, ¿qué cree químico? Le apliqué pruebas de solubilidad para el ácido úrico y para el fosfato amónico magnésico y no dio ninguna. No les dio. Entonces la química dice, entonces, ¿qué es? Yo no sé cuál es de los dos, ya no, quien pensaba quién era no me dio. Y entonces tenía estas partes del uroanálisis y cualquiera de morfología es mucho de lo que nos acordemos de haber visto. Nosotros vimos un atlas o algo por el estilo, al ratito lo vimos al microscopio y dijimos, pues ya lo vimos, ¿no? Y se acuerdan de dónde lo vieron y ya lo ubican y lo reportan. Pero si lo desconocen, pues claramente nunca lo van a identificar. Entonces yo vi unas estructuras así más o menos y digo, me parece que es de medicamento. Digo, pregúntale a la mamá si está tomando algún medicamento. Yo ya sospechaba que se trataba de este. Entonces, en México se le conoce comúnmente como Bactrim, que es el sulfamethoxazol con trimetopima. La mamá decidió darle al pacientito, a su hijo, el antibiótico. Pues siempre tenemos ahí guardado algún antibiótico, sobre todo las mamás. A lo mejor le dio fiebre, quién sabe, pero la cosa que le dio el medicamento. Pero al final de cuentas el problema fue que se lo dio en sobredosis. Se lo dio en sobredosis, entonces el pacientito estaba orinando los cristales. Entonces le dije a la química, a mí se me hace que es eso, investigamos y sí, estaba tomando eso el paciente y ya se confirmó más o menos que se trataba de este cristal. Lo que hicimos posteriormente, mandamos a un laboratorio a que se le hicieran pruebas para identificar quién era. Entonces se comparó con el sulfamethoxazol y dio positivo. Ambos tenían las mismas características. Y en ese laboratorio me dijeron que estaba más o menos la concentración del compuesto del sulfamethoxazol aproximadamente 5 gramos por cada mililitro de orina. Por cada mililitro, en un mililitro había 5 gramos de eso. Estaba súper concentrado, ¿sí? Entonces, no sé cuánto le haya dado la mamá, la verdad, pero sí fue bastante, o a lo mejor le dio varias veces al día y por eso se concentró muchísimo. Y vean que en este caso los de origen medicamentoso, ¿este a quién se parece? Este yo puedo decir que es colesterol, ¿no? Este yo puedo decir sin problemas que es colesterol. Este más o menos de rombo, ácido úrico, ¿sí? Este también puede decir que es ácido úrico, está más o menos romboidal.
¿sí? Esto yo puedo decir que es vidrio, por ejemplo. Vean cómo está. Entonces vean cómo hay muchos simuladores y por esa razón yo debo de aplicar otras técnicas, porque si no, puede que yo esté identificando mal. Vean, estos son amoxicilina. Yo lo puedo reportar como tirosina. ¿Sí? Vean. Esos están chistosos porque parecen como lágrimas. Los de ceftriaxona. ¿Sí? Este sí no se puede confundir con otra cosa porque tienen la morfología muy característica. Pero bueno, no sé si tengan dudas. Lo puede reportar como cristales de origen medicamentoso y poniéndole probablemente quién es. En este caso, la única forma que tenemos de confirmar que es medicamento es preguntándole al paciente si lo está tomando, porque ahí no hay pruebas de solubilidad. Y desgraciadamente todos los cristales medicamentosos son birrefringentes positivos. No hay forma de diferenciarlos por métodos de laboratorio que tenemos de rutina. La única forma que tenemos es preguntarle al paciente, oiga, ¿lo está tomando? Y ya te dice que sí, pues sí es. Y entonces se puede poner así probablemente. ¿Qué requerirías para reportarlo si es 100% sí? Aplicar técnicas más avanzadas como espectroscopia infrarroja, espectroscopia de masas, y pues eso ya no está al alcance del laboratorio, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es eso solamente, reportar probable cristales de su cantidad, porque como ya les había comentado, estos pueden ocasionar lesión renal aguda. Si el paciente es que ya tiene un daño renal previo y esto se acumula a nivel de riñón, ya les mostré unos que se ven como agujitas. Esos atraviesan las células y te ocasionan lesión a nivel de túbulo renal y te causan lesión renal aguda. Y tu creatinina se te sube. Y lo único que ves en el sedimento son los cristales de medicamento. ¿Sí? Y la única forma de confirmar esos medicamentosos es preguntarle al paciente. Y se reportan así probable. Por lo mismo de que no los podemos confirmar al 100% que sí son. Tendríamos que aplicar otras pruebas que ya, como les comentaba, ya no están al alcance de laboratorio. Una pregunta. Sí. Cuando el paciente ingiere sustancia de contraste para que se haga un procedimiento de rayos X, ¿qué se puede encontrar en la orina? ¿Qué cristal? En este caso, también son cristales en forma de aguja, que se pueden confundir con las tirosinas. Y ahí pues solamente es preguntándole también al paciente si lo está tomando o qué pasó. Porque así que nosotros veamos el sedimento, digamos, en este caso de contraste, ¿no? O que sería de medicamento, así a ojo no, tendríamos que tener el antecedente del paciente. Porque justo yo encontré así unos cristales raros. Entonces yo pregunté al paciente, ¿no? Y me dijo que había tomado solo la sustancia de contraste, ningún otro medicamento. Entonces fue eso. Sí, eso debe haber sido. Sí, pero es la única forma de que tenemos, preguntándole al paciente. Sí. Porque técnicas así no, tampoco hay. ¿Esta qué tiene? Ok. Vamos a ver qué tiene. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Entonces sí son útiles estas cosas que les menciono. A mí sí me han servido mucho, porque al final uno no lo sabe todo, ¿no? Duda también de las cosas. Y yo sí he tenido casos en los que digo, caray, esto no me cuadra, y tener que aplicar pruebas complementarias para poder definir qué son, porque pues al final de cuentas, digo yo, tenemos una vida en nuestras manos.
¿no? Entonces creo yo que sí, ponerle un granito de arena para que se diagnostique es muy útil. Porque a mí me ocurre de que el paciente trae un frasco inadecuado, ¿no? Ujú. Medicamentos, otras cosas. Sí, sí. Esa es otra cosa que también se da mucho, que de algún alimento trae, y eso también puede ocasionar que se presentan algunos cristales, Que no se puede identificar. que no, sí, y esto ya serían muy probablemente un contaminante por lo mismo del frasco, que es inadecuado. Por eso es que es mejor darle Sí, el base adecuado. es mucho mejor que nosotros le demos la muestra de hombre, ¿verdad? ¿La muestra es de varón? ¿Quién trajo la muestra? ¿La muestra es de varón? Sí. ¿No hay escamosas? No. Por ahí alguna vez escuché que dicen que el examen general de orina es tan maravilloso que sabes el sexo del paciente con ver la muestra de orina. ¿Sí? ¿Se cumple a rajatabla 100%? Hay algunos pacientes que no. Sí, me ha llegado a pasar que digo es mujer y resulta que no. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden diferenciar? A ver, ¿cómo pueden diferenciar a un paciente masculino de un femenino viendo la orina? La orina de las mujeres comúnmente traen un montonal de células escamosas. ¿Sí? El cilíndrico, pero también lo pueden tener a veces las mujeres. Vean que este es un almidón, pero está bien redondito. A veces tenemos la idea que el almidón tiene unas formas medias extrañas, pero vean que aquí está redondo. Yo podría pensar que es oxalato de calcio, por ejemplo, o a veces viene como cuadradito y también me puede confundir con lo que es. Vamos a ver si hace cruz de Malta. No hace cruz de Malta. A lo mejor no es ni almidón, debe ser otra cosa. Pero vean que aquí ya se descartó que es oxalato. Está negativo. La canción. Bueno, ya se me perdió. Pero bueno. Voy a ver si hay. Bueno, como ya les comentaba, ven, aquí hay una célula escamosa, pero esto es... miren, aquí hay urotelio. Este es urotelio. Esta va a servir para la siguiente parte, cuando utilicemos las tinciones. A ver, dejen centrarlo. Ahí está. Es una célula de urotelio. La vamos a ver más al ratito. Se caracteriza por tener más de un núcleo. ¿Sí se dan cuenta que tiene dos? Ahí se ven. Este de acá y este otro de acá. Tiene dos. Citoplasma granuloso. Vamos a ver más al ratito eso. Esta es una célula de urotelio o de epitelio de transición se le llamaba antes. A lo mejor así lo habrán escuchado. Y lo vamos a ver más al ratito todo eso. Tiene varias de urotelio, pero es normal. Entonces por allá de los años 90 se propuso que se cambiara este término y que se le denominara como urotelio. Por esa razón la OMS ya no le llama carcinoma de transicional. Antes, si usted lo buscan en antiguos libros, así ya se venía. Y la clasificación histológica y todo eso.
Pero ahora, si lo buscan, viene como carcinoma de urotelio. Incluso que recientemente se publicó el sistema de París para clasificar la citología urinaria. Los citólogos saben más que nosotros de células. Entonces ellos hablan de urotelio, ¿sí? No hablan de células de transición. Entonces ya desde hace muchísimo tiempo se maneja que se le cambie ese nombre, ¿sí? Que se le adecua a urotelio, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a las células que vamos a platicar más tardecito de ellas, un poquito más profundo, porque también es otro universo que también nos puede sacar canas, de a veces que no podemos identificarlas, ¿sí? ¿Alguna otra duda de esta parte de los cristales? La muestra no tiene otra estructura relevante. Está normal el paciente, lo cual es bueno. Pero malo para nosotros porque no vimos una cosa extraña. ¿Hay alguna muestra que tiene cristales del fosfato de calcio? Había una, pero yo no supe cuál es de esas. Porque ahorita centrifugamos. ¿Cuál se centrifugó esta? Sí. Esa de también se centrifuga. Entonces, Para que ellos puedan cada uno hacer la práctica de solubilidad. sí. Ah, ¿tienen una muestra? A ver. Ok, ¿Lo traes por células o por cristales? por lo que haya. Por lo que haya. Por lo que haya. Por un análisis gratis, dice. Vamos a evaluar a los profesores. Ya, mientras vamos centrifugando esta muestrita, por favor, para que pasen de uno en uno y realicen la práctica de solubilidad, por favor. ¿Ya? Ahí Es esta orina. el químico Carlos les va a ir guiando. Sí. ¿Podemos prender las luces, por favor? Ya, va a iniciar acá la licenciada. Los demás pueden acercarse para que la vean y puedan tener una idea de cuando la Permítanme los tips, por favor. Gracias. Si quieren una sola, puede hacer la misma. Si se acuerdan, el oxalato de calcio en la tablita que les pasé, aparte decía que del ácido acético era soluble a otras cosas. Si no mal recuerdo, una de ellas es el hidróxido. Entonces ahorita también pueden aplicar esa con el hidróxido. Cualquiera de los dos. De sodio. Ujú. Entonces pueden poner una de ácido clorhídrico, una de hidróxido de sodio, otra con los demás para que vean. una gotita nada más. Igual yo le puedo tomar también. Sí, sí. Mejor, mejor. Con esto mismo también. Sí, también con la misma punta. Pero que la próxima que sea otro tip para no contaminar el... Ah, ya, pero yo lo descarto. Ah, perfecto. Perfecto. Los cubres. Ahí le alcanza el químico para que lo... Acá, para que lo proyecte. ¿Ese es con hidróxido? Ok. ¿A qué porcentaje está el hidróxido? 10%. En este caso no disolvió. Tal vez necesita una concentración más elevada.
Sí. Pero con el que no hay pierdes con los ácidos, como ya vimos hace rato. Siguiente participante Con el ácido. que pruebe, por favor, con el... Y sí, inmediato se disuelven. Dependiendo de la concentración del preparado, ¿no? A ver, vamos a probar con ácido clorhídrico, ¿eh? Igual 10 microlitros. Sí. 20 microlitros. O 20 puede ser, ¿no? O 10 estás usando. Cualquiera de los dos puede. Ya, 10 de cada uno. Sí, sí. ¿Dónde están los guantes? Acá está, acá está. La muestrita, ¿cuál de ellas es? La que está... Es esta, ¿no? Esa. Es esta. ¿Ya están procesando la otra? Sí, estás entre 4, ¿no? Ok. Estás entre 4. De muestra, descartas el tip y cargas 10 microlitros de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico al 10%. Ya. Siempre se confirma, ¿no? Con el mismo tipo. Sí. Octubre 28 22. Ujú. Sí. Vamos a ver si se reproduce lo de hace rato. Esperemos que sí. No, ahí vean. Ahí están las células, para que vean que no lo estoy engañando y estoy desenfocado. ¿Sí? Las células no. Ahí hay mucinas, si se dan cuenta. No las modifica. No. Pues los cristales no están. No están. ¿Es soluble o insoluble? Aquí hay una cosa interesante. Sí, pensé que eran más células, pero no. Pero si se dan cuenta, no están. Esto se me hace que se están disolviendo. Por eso se ven algo. En realidad, si se ven, se dan cuenta, no se ven con forma. Vamos a ver si es monohidratado. Sí, se dan cuenta, sí es, pero se está disolviendo. Vean. Se están disolviendo, por eso si se dan cuenta se ven medios extraños. Sí. Recuerden que la leucina tiene que tener cruz de Malta. Ven, aquí hay un almidón. Vamos a ver si este hace la cruz. Es insoluble. Se ve muy tenue, pero sí ahí está. Esta es la muestrita que Ok. lo trajeron para evaluarlo. ¿Ya la veo o van a hacerlo más? Ok.
En los pacientes diabéticos es muy común encontrarles el ácido úrico. Esos también son buenas muestras. Con el ácido acético no se disuelve. Es la forma de diferenciarlo. Si quiere ahorita lo puede hacer para que veamos, pero no se disuelve. Es lo que se esperaría. Porque el cristal está en un ambiente con pH ácido. Ácido y sí, el ácido acético es así. A veces para diferenciar los hematíes de leucocitos porque hay cantidad de célula, echamos el TUR que tiene ácido acético. Nota los hematíes que te deja visualizar los leucocitos. Y las bacterias las mantienen. Sí. Es mujer, ¿verdad? Vean aquí la diferencia. Aquí esta es mujer. Sí. ¿Es mujer? Sí, confirma. 65 años. Esa muestrita está linda para la tabla, para la extinción. Tiene varias células escamosas, aparentemente normales, que las vamos a ver más al ladito a ver si eso es cierto. Parece cristales no hay, pero sí hay un cilindro aquí. ¿Lo ven? No, a mí se me hace que sí es cilindro. Pareciera que tiene leucocitos dentro. ¿Sí? Con la tinción se vería mejor. Sí, también. Pero para tener 65 años, sí. Es que al final, no sé muy bien, pero al parecer no todas las mujeres las menopausia les pasa igual. Hay algunas que sí, sus hormonas se van al suelo y otras que una pequeña cantidad permanecen. Entonces, que les permanece todavía una cantidad, su epitelio te sigue madurando. ¿Sí? No tienen tantos problemas, ni de que a veces hasta pasan la menopausia y ni se dan cuenta que pasó, porque no bajó tanto la carga hormonal. Y aquí el epitelio se mantiene. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres que sí de plano la cuestión hormonal se fue al piso, el epitelio está delgadito, y por esa razón tienen mucha infección urinaria, tienen mucha resequedad, porque el epitelio ya no protege, ya está muy débil. ¿Sí? Entonces, al parecer nada más hay ahorita cilindros. Es importante ver las muestras en 10, empezarlas a ver en 10 y no directamente a 40. Porque imagínense, si yo me paso a 40 y nada más veo 10 campos, ese cilindro ya se me hubiera ido. Entonces, por eso sí es una buena práctica empezar con 10 y ver toda tu preparación para ver en dónde hay estructuras que podrían ser relevantes. ¿Sí? Y se dan cuenta, ese cilindro pareciera que están en muy escasa cantidad, porque ya no he visto otro. Luego también eso de que dicen de que nada más 10 campos, a veces no aplica siempre eso. Si hay muestras que deberíamos de verlas o dedicarles más tiempo.
¿Hay algún antecedente relevante en este paciente? Diabético, síntomas. Ok. Bueno, aparentemente ya no hay otro cilindro. Al ratito con la tinción se van a facilitar su observación. Sí es algo complicado verlo en campo claro. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Sí lo prepararon? Ok. Vale. No me deja que termine de checar aquí. Entonces se supone que con el ácido acético no desaparecen. Ahí están. ¿Sí? Se mantienen. Aquí siguen. Uh-huh. Ahí siguen. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el otro veíamos que unas formas raras, ¿no? Que ya ni parecían cristales. Pero ven, ahí siguen. Este es ácido acético. Permanecieron, no se disolvieron. Y ahora vamos a ver con hidróxido. ¿Es de potasio? Sí. Hidróxido de potasio. El oxalato de calcio solo con el ácido acético. ¿Ya vieron? Ahí están. Con hidróxido de potasio. Ahí siguen. Pero, ¿están viendo algo ahí? ¿Qué se ve? Están dentro de un cilindro. ¿Ya lo vieron? Ahí está el cilindro. Eso ya es patológico porque ¿qué me está indicando? ¿Qué creen? ¿Precipitación dónde? En el riñón. ¿Sí? Vean, ahí está. Con contraste de fase se vería un poquito mejor. Pero vamos a utilizar tinción para verlo. Pero ahí se ve la matriz. ¿Sí? En el caso de que el paciente haya comido algo el día anterior, puede presentarse algún tipo de cristal. O tenga una dieta vegetariana. Sí. Los cristales pueden aparecer por dieta. Estos, por ejemplo, pueden aparecer por dieta, por eso se le conocen como comunes. Si consumo muchos lácteos, si consumo muchas verduras, chocolates. De hecho, por ahí una fruta que es media peligrosa, carambola, no sé si le llegan a conocer, que hasta hacen jugos, creo, de esa. Esa no la debe de tomar un paciente que tenga lesión renal, porque hace precipitación masiva de oxalato, tiene el montonal de oxalato y puede ocasionar lesión renal, ¿sí? También los jugos verdes, los jugos verdes que a veces se llegan a tomar
como tiene muchas vegetales que tienen mucho oxalato, un paciente que ya tiene problemas con su tasa de filtración glomerular, se echa uno de esos, le pueden precipitar al nivel del riñón y causarle lesión también. ¿Sí? Y sabiendo los antecedentes. Ujú. Sí, sí, sí. Pero en el caso de que ya se presente dentro de un cilindro, ese sí o sí es patológico, porque ya se precipitó hasta nivel renal. ¿Sí?